Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, pues queremos mostrar la clase 13 de marzo 30 para los licenciados en matemática de nuestra seccional Bajo Cauca en Caucasia, que son estos estudiantes de licenciatura que son maravillosos. Entre ellos está Fabián y Shirley y bueno, y muchos otros que tengo que irme aprendiendo los nombres, que son excelentes en participación y tienen unas ideas extraordinarias como eh, profesores, estudiantes de licenciatura en matemática de nuestra universidad, y han hecho pues de que mi vida como docente sea muy alegre y me sienta muy orgulloso de ellos por su participación y apoyo y por su calidad académica. Bueno, entonces hoy fue la clase 13, entonces ponemos 13 del 30 de marzo. El modelo pedagógico es el de aula invertida, es decir, el modelo en el que pues podemos decir, bueno, ¿y en qué consiste? Pues entonces aquí con esta infografía nos encanta mucho resumir que el flip learning o aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad en los que son necesarias la ayuda y la experiencia de docentes. Entonces acá, bueno, esa también va en nuestra clase, ir como poniendo en cada clase, pues algunos elementos que describan este modelo pedagógico con el que queremos fundamentar y orientar nuestras clases para los licenciados en matemática y para y los estudiantes de ingeniería de nuestra seccional. Pues aquí ponemos el qué es y bueno, pues también trabajaremos ya en las siguientes clases, bueno, algo más sobre él para seguir conociendo más sobre este modelo, en el que ya en próximas clases mostraremos para qué sirve, atributos de este modelo y que en el proceso de flip learning o aprendizaje invertido, qué actividades se hacen fuera del aula, cuáles se hacen en el aula y que entenderemos como flip learning es personalizar el aprendizaje, cambiar los roles del aula, entre otros, y que no es el flip learning, que no es solo cambiar el orden del trabajo en el aula, que la tarea del alumnado sea ver únicamente videos online, no es solamente eso, y algunas ventajas del flip learning y que no es el flip classroom, que entonces nos habla como que Flip Learning es personalizar el aprendizaje, cambiar los roles de aula, utilizar metodologías activas, integrando la tecnología de forma transparente. Y entonces nuestro objetivo de aprendizaje hoy era adquirir una metodología para resolver problemas reales o aritméticos que se dejan modelar con ecuaciones de primer grado. Entonces aquí ponemos problemas reales o aritméticos que se dejan modelar con ecuaciones de primer grado. Estas ecuaciones de primer grado pues son las que se dejan llevar a la forma ax más b igual 0, donde x sea la incógnita y a y b sean las cantidades conocidas o los coeficientes de la ecuación. También hacemos un mapa conceptual para cada clase en CMap Tool, entonces, y los vamos consignando en esta estructura, de tal manera que el estudiante pueda ver los conceptos más relevantes y más o menos cómo están relacionados. Entonces acá hacemos uno, hagámosle aquí nuevo CMap Tool, le damos doble clic y entonces en este pues uno de ellos es la modelación con ecuaciones lineales, y esa modelación en el que una de las grandes autoridades es el profesor Johnny Villa de la Facultad de Educación, doctor en Educación, con mucho prestigio en modelación matemática y en enseñanza de la modelación matemática. Pues estamos tratando de que los estudiantes se motiven en esta área para profundizar en ella a través del profesor Johnny Villa y de muchos otros que pueden apoyarlos. Bueno, entonces en esta modelación con ecuaciones lineales, pues eso lleva a un proceso, entonces aquí vamos a poner el mapa conceptual como manera de proceso
los conceptos en los que se definen las variables, definición de variables, o sea que nuestro mapa conceptual en este caso queremos que sea la metodología de modelación. Entonces en el que desde la definición de variables sigue la deducción del modelo lineal, y luego de él sigue la solución del modelo. Entonces ponemos solución del modelo, y por último es la redacción de la respuesta a la pregunta que define al problema real o aritmético que se haya presentado en esta situación de modelación. Entonces, la respuesta a la pregunta, entonces esa sería, y ya en el mapa conceptual buscamos que entonces que quede articulado, en este caso de manera secuencial. Entonces centramos los conceptos, buscamos alinearlos, entonces que se pueda articular con este otro, a su vez articular con el que sigue, de tal manera que nos quede como una secuencia de actividades que sugerimos para realizar y construir el modelo. Aquí también ponemos para la siguiente, y luego por último el último concepto. Entonces aquí sugerimos aquí le agregamos más a que es el concepto mayor, y después de eso, bueno, pues le agregamos un poco de estética al tratar de centrarlo mejor, y ya ahora sí le decimos guardar, y lo exportamos como imagen y guardamos en nuestro curso de fundamentos de las matemáticas en las clases que corresponden a la clase 13 del 30 de marzo, esta clase, y aquí le ponemos entonces metodología de modelación, modelación, y ya nos queda con extensión JPG o JPEG, y bueno, aquí le podemos poner JOPNG, y aquí ya lo guardamos. Dice que ha sido exportado con éxito en formato JPEG, y así pues cuando tengamos ya eso, esta imagen la cargamos aquí como con lenguaje HTML en una línea Markdown, con el código así, con delimitadores de paréntesis angulados, y la sentencia IMG espacio src igual a comillas simples para la URL, y en git bash le decimos que actualice git add esa imagen que acabamos de adicionar para el mapa conceptual, git commit -m adición de mapa conceptual, y bueno, pues le ponemos git push de empujar para que esto publique en la red social que va a ayudar a los estudiantes a consultar todo, las imágenes de los estudiantes, las clases, los ejemplos de evaluaciones en este modelo de aula invertida. Entonces aquí vamos a entrar a clases, y dentro de clases entramos a la del 30 de marzo, que es nuestra clase 13, y entramos efectivamente al modelo, a la metodología. Aquí está nuestra imagen, aquí copiamos el enlace de la imagen para que nos quede en la clase a la que van a poder acceder todos y ver el mapa que hemos construido, que les ayude a recordar la metodología que sugerimos para la construcción de un modelo. Luego
Hay unas tareas para realizar en clase. También en este modelo estamos tratando de discriminar unas tareas antes de clase. Entonces aquí vamos a poner como también unas tareas para realizar antes de la clase, y para las que estos videos también son un apoyo. Y entonces en esas pues se le pide, por ejemplo, al estudiante consultar qué es una ecuación lineal. Entonces como que aquí le ponemos consultar qué es una ecuación lineal. Nosotros acá le damos algunas ideitas y él por su cuenta lo puede ampliar las ideas, y ellas son, en realidad las ecuaciones lineales son las igualdades con una incógnita que se pueden llevar a la forma ax más c igual 0, donde vamos a considerar al coeficiente líder a como distinto de 0. Entonces escribimos entre signos de dólar a backslash nq de no equals o no igual a 0. Entonces así, eso tendremos como una ecuación lineal, y es una de las tareas a que debe hacer el estudiante, ampliar este concepto de ecuación lineal y resolver algunas o ver videos de solución de algunas por diferentes métodos. Entonces también se le pide que por favor vea videos de solución de ecuaciones lineales, también haga cuadros comparativos de ecuaciones lineales y cuáles no, haga cuadros comparativos de ecuaciones lineales y de ecuaciones que no sean lineales, lo que le permita como fijar la idea de cómo aprender a reconocer cuándo una ecuación lineal y cuándo no. Y ahora unas tareas para realizar en clase va a ser la construcción de un modelo aritmético. En este caso la suma de dos números es 540 y la diferencia es 32, hallar los números. Entonces nos ponen un problema aritmético enunciado verbalmente, dice el problema de hallar dos números cuya suma es 540 y cuya diferencia es 32. Entonces este ejercicio es tomado de la unidad que usted encuentra en la página 132 del álgebra de Baldor. Aquí les puedo mostrar ya en un PDF como más bonito, en el álgebra de Baldor, gracias a los estudiantes, al estudiante Fabián y a todos los estudiantes que nos han colaborado en clase y han hecho posible que este modelo ayude y enriquezca a todos los licenciados de nuestra seccional. Entonces acá, pues en esa página 131 de su PDF, podemos encontrar ejemplos de modelación con una metodología en la que dicen empiece, después de que le den el planteamiento del problema, defina las variables, construya el modelo, resuelva el modelo y redacte la respuesta y haga una verificación. Bueno, entonces acá él nos tiene muchos ejercicios. Aquí tenemos el segundo, es el que estamos considerando para este problema. La suma de dos números es 540 y su diferencia es 32, y es vital para nosotros que el estudiante tenga acceso a este hipervínculo. Entonces nosotros siempre en esta modelo de aula invertida le debemos de ayudar o apoyar al estudiante a que tenga acceso a los libros o a los referentes que se utilizan acá. Entonces acá vamos a cerrar este que tenemos como un PDF que no era tan bueno, y gracias pues a los estudiantes, a la participación de todos, hemos encontrado pues como uno que es más apropiado. Nos han regalado los estudiantes, el estudiante Fabián y demás, que nos hayan ayudado muchísimo y en clase nos dan muchas opiniones y nos ayudan mucho para la construcción de los conceptos en clase. Borramos el Baldor viejito y copiamos el nuevo, el Baldor álgebra,
lo renombramos, le quitamos el patria, Baldor álgebra, me gusta simplemente ponerle el guión bajo, no me gusta ponerle como mayúscula, sino como que quede en minúscula, todo en minúscula y sin tildes para los nombres de los archivos y libros, y dejarlos lo más cortos posible para facilitar la búsqueda. Entonces así ya con eso copio el vínculo de OneDrive. En esta política es muy importante que los estudiantes tengan acceso público y fácil. En este caso va a ser un vínculo que se les va a dar, un vínculo de bueno, aquí todavía no nos lo ha cargado, entonces no nos lo habilita hasta que no cargue el libro, y como es pesadito, creo que de pronto se nos puede demorar un poquito para que ese vínculo lo podamos obtener. Entonces sigamos en la clase y enseguida lo cargamos. Entonces en la metodología para resolver este problema, habíamos construido juntos en clase el que define las variables, deduzca el modelo, soluciónelo, redacte la respuesta y nos pide el Baldor también, hombre, y realice una verificación. Y realice una verificación de las respuestas, de la respuesta obtenida, de la respuesta obtenida. Es decir, mirar si efectivamente la respuesta obtenida satisface las hipótesis del problema inicial y no lleva, es decir, que no llegue a inconsistencias. Entonces llegamos para resolver la primera parte de definición de variables. Entonces ponemos definición de variables, que ese es nuestro primer paso de la metodología, y decimos, bueno, pues generalmente denotamos con X a la incógnita, y en este caso, como son dos números cuya suma es 540 y su diferencia es 32, entonces sea X el mayor de los números, y eso lo deducimos de que hay uno mayor y uno menor porque la diferencia es 32, y cuando la diferencia no es 0 es porque los números son diferentes. Entonces habrá uno mayor que otro, entonces sea X, por ejemplo, el mayor. Entonces, como su diferencia es 32 y le sumas 540, entonces de ahí el otro número tiene que ser 540 menos el primero, menos el mayor. Ese me daría el menor. Entonces 540 menos X es el menor de los números. Y bueno, pues así hemos utilizado la información de que su suma es 540, y nos faltaría escribir el modelo, y el modelo es el que tiene en cuenta el resto de la información, y es que con doble símbolo de dólar ponemos entonces, pero la diferencia de esos dos números nos dieron la diferencia, la resta de ellos da 32, la diferencia de ellos da 32, ¿de quién? Del mayor, que es X, y el menor, que como está definido a través de una resta, lo tenemos que poner entre paréntesis, y aquí es muy importante el manejo de los paréntesis, 540 menos X. Entonces aquí ya nos quedaría nuestro modelo, y por favor lo indicamos. Entonces este es el modelo de este problema aritmético. Entonces, para poder resaltar siempre que un modelo matemático es una ecuación o una función para nosotros. Para nosotros, un modelo matemático es una ecuación o una función. Entonces así ya tenemos el modelo, y luego en la deducción del modelo, esa es la segunda parte de nuestra metodología, deducción del modelo. Y bueno, pues eso lo ponemos también con doble numeral espacio para que nos quede grandecito, con título de segunda categoría. Y ya en la tercera le decimos, bueno, pues en la tercera ya es resuelva el modelo. Entonces aquí le ponemos también doble numeral espacio y le ponemos resuelva el modelo. Y estamos pidiendo que los estudiantes que por favor en los procesos de modelación nos acostumbremos a adquirir una metodología de solución que guíe nuestro proceso de construcción del modelo y de solución del problema real o matemático que nos planteen. Entonces, para resolver el problema, aquí vamos a primero a aplicar que el inverso aditivo de una diferencia es, que una diferencia la podemos entender como una suma,
Entonces el inverso aditivo de una diferencia es la suma de los inversos. Entonces, otros lo dirían como que si hay un menos antes de un paréntesis, para destruir el paréntesis lo que hacemos es cambiar los signos del interior. Y así nos quedaría una ecuación que nos quedaría así: x menos 540, dado que dentro del paréntesis 540 estaba positivo, con el menos ya queda negativo, y menos x nos queda positivo. Es decir, que cuando destruimos un paréntesis precedido con menos, cambiamos los signos de todos los que están dentro del paréntesis. Así 540 que estaba positivo, aquí lo ponemos negativo, y menos x que estaba negativo, aquí lo ponemos positivo. Y así hemos destruido paréntesis, que en realidad hemos utilizado una propiedad algebraica de R como campo, que es que el inverso de una suma es la suma de los inversos, que el inverso de una suma es la suma de los inversos. Así hemos destruido paréntesis. Luego sumas términos semejantes, entonces te quedará x más x, que le da 2x, porque un número más él mismo te da el doble de él, y menos 540 es igual a 32. Y así nada más hemos hecho un solo paso, que es sumar términos semejantes, y en el tercer paso vamos a transponer el término menos 540 a la derecha para que nos quede más 540. Entonces al lado izquierdo nos va a quedar 2x, y al lado derecho nos va a quedar 32 más 540. Luego vamos a escribir, bueno, pues ya sumamos los términos semejantes de la derecha. Son semejantes porque ambos son términos constantes independientes de la x. Por lo tanto, al lado izquierdo nos sigue quedando el 2x, y al lado derecho nos queda 32 más 540, que es 572. Y luego pues acá pues pasamos el 2 a dividir, entonces nos queda ahora sí ya despejado, transponiendo el 2, que es un factor, del lado izquierdo a dividir el lado derecho. Entonces nos queda x es igual a frac, frac, llaves para el numerador, llaves para el denominador. El numerador es 572 y el denominador es 2. Por lo tanto, la solución es la mitad de 572, es decir, la solución x es la mitad de 572, que es 200, miremos a ver, 250, la mitad de 500, y la mitad de 32, de 72, que es 36. 36 más 250 me da 286, entonces esto me quedaría 286. Y recordemos que en las líneas de código también puedes hacer cálculo para hacer verificaciones en estos cuadernos Júpiter. Entonces quedaría 572 dividido 2, y efectivamente nos da 286. Y así ya resolviste el modelo, y ahora redactas la solución del problema matemático, porque la solución del modelo es la solución de una ecuación lineal, es un solo número. Nos dio aquí un solo número, 286, pero la pregunta eran dos números. Entonces redactas la respuesta. Ese es el cuarto punto de nuestra metodología: redacta la respuesta a la pregunta. Aquí dice pues los dos números son, pues si el mayor era 286, el menor, y la diferencia es 32, es porque el menor se obtiene del mayor restando 32. Entonces aquí lo podrías hacer en una línea de código, y usted dice pues entonces el menor se obtiene del mayor restándole 32, para que la diferencia entre ambos sea de 32, como dijeron la hipótesis. Y el mayor pues lo defines acá como mayor. Me gusta mucho así definido en Python, que nos ayuda mucho para los cálculos. Y cuando termines de calcular el menor, le escribes y por favor imprímalo. Entonces el menor es 254. Entonces así los números son el mayor, que es 286, y el menor, que es 254. Los dos números son 286 y
254. Así ya respondiste porque, y mire que y tiene que verificar a toda hora de que la respuesta que redactó dé cuenta de lo que le preguntaron. Es que lo que le preguntaron fue halle los números. Y como le hablaban de dos, entonces tiene que decir los números son, los dos números son. Entonces es como, bueno, los dos números son 286 y 254. Y por último, en la metodología, en el quinto paso, nos sugiere Baldor que hagamos una verificación. Entonces así ya decimos verificación. Y pues la verificación es, si ya utilizamos para la deducción de que su diferencia es 32, miremos si la suma sí da 540. Entonces lo hacemos acá es de que mayor más menor, a ver si da 540, y efectivamente lo da. Entonces por lo tanto concluyes diciendo entonces la solución encontrada es correcta. Encontrada es correcta. Entonces, la verificación es un proceso muy importante que hace que lo que hizo el científico, en este caso licenciado en matemáticas, pueda tener la seguridad de que sus procesos están correctos. Y ya para tareas fuera de clase, le pedimos que realice por lo menos 10 ejercicios de problemas de aplicación de ecuaciones lineales que están mejor en la página de nuestro PDF, en este caso de Baldor, que es estos. Miren que aquí hay 18, entonces pedimos mejor que haga los 18 de la página 136 de nuestro PDF. Entonces aquí le ponemos realizar los ejercicios, realizar los ejercicios, bueno, en realidad los problemas de aplicación de ecuaciones lineales de la página 133 de Baldor. Entonces aquí la página 133 y verificamos, y es que efectivamente sí está en la 133, y aquí vemos de que efectivamente sí lo está. Entonces que dirijamos bien al estudiante a donde están los problemas que se le propone para realizar, y así poder hacer procesos de fijación del conocimiento adquirido en clase. Procesos de fijación. También tenemos el aviso de nuestro monitor, un excelente monitor llamado Alexander, para nuestro curso, Alexander Álvarez Colorado, que nos dice que hay horarios de asesoría de 11 a 2 pm los lunes, los miércoles de 8 a 11, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y los viernes de 6 a 8 pm. Pues solo que los de los miércoles y viernes es presencial y la de los lunes es virtual para todas las regiones. Y él siempre nos envía a través del chat el link de acceso por Meet para la asesoría, en la que Alexander Álvarez utiliza muchas tecnologías como Python, Google Colab, y dinamiza mucho, pues, y ahí también se habla de historia de la matemática, y es una asesoría con mucha calidad académica para nuestros licenciados. Las dificultades de aprendizaje detectadas en el grupo fue los procesos, había dificultad de expresar, de cambiar de representación verbal a algebraica. Es decir, aquí mostramos uno, y era cuando a usted se le pide el cuadrado del inverso aditivo de x, pues sepa decir eso, o de un número que lo podemos denotar con x, que lo sepa traducir y decir, pues es que el cuadrado del inverso debe ser paréntesis, elevamos al cuadrado, porque entonces si el cuadrado es lo primero que se anunció, debemos de calcular el cuadrado de quién. Entonces ya, bueno, ponemos entre paréntesis de quién, del inverso aditivo, así. Entonces entre paréntesis va el inverso aditivo de x, de ese número.
Y así vimos de que una de las dificultades de aprendizaje fue el saber cambiar de la representación verbal a la representación simbólica, hacer cambios de representación que son tan vitales cuando queremos hacer modelación, porque la situación real debe ser traducida a términos algebraicos en muchos casos, para nuestro caso de solución de problemas de ecuaciones lineales. Y las estrategias propuestas para la solución de estas dificultades está en aprender la prelación de las operaciones. En este caso, si le dijeron el cuadrado del inverso, está hablando de que lo primero que se hace es calcular el inverso para por último hacer el cuadrado. Entonces, que en la prelación de las operaciones tendrías que poner entre paréntesis a el cambio de signo para luego elevar al cuadrado, porque la potenciación sabemos que tiene prelación sobre la resta y la suma y la multiplicación. Entonces, si interpretas el hallar el inverso como multiplicar por menos 1. Entonces, así las estrategias son el estudio cuidadoso de la prelación de las operaciones o jerarquía de las operaciones. Estudio cuidadoso de la prelación de las operaciones en una expresión algebraica. En una expresión algebraica. Es así también como queremos en esta estructura no solamente ayudar a los estudiantes para aprender matemáticas, sino a identificar los problemas de aprendizaje que encontremos y a sugerirles soluciones. Esta estrategia, esta jerarquía de las operaciones, recordársela siempre, la jerarquía o prelación de las operaciones, en la que lo primero podría ser la potenciación. En realidad la que es primero es ejecutar lo que está entre signos de agrupación. Entonces primero es lo que realizar lo que esté entre signos de agrupación como paréntesis o corchetes. Luego, entonces ese sería el que está en primer lugar. Luego hacer las potencias y por último hacer las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Algunos cuestionarios. Entonces siempre para memorizar es bueno siempre preguntar cuáles son los 4 pasos para resolver el problema de modelación, para ayudarle al estudiante a recordar todo, deducir el modelo, que era definir las variables, deducir el modelo, solucionar el modelo, luego redactar la solución, redactar la respuesta, es muy importante, redactar en términos verbales o lo más verbales que se pueda, y por último verificar. Bueno, entonces así ya tenemos algunas, y debe también en un cuestionario, pues bueno, y qué es una ecuación lineal, qué es una ecuación lineal y qué métodos hay para resolverla. Entonces consultar y cuáles son los métodos para resolverla, cuáles son los 2 métodos para resolverla. Y es porque vimos en clase de que hay 2, al menos considerar 2, en las que uno es la transposición de términos y otra es utilizando las propiedades de las ecuaciones equivalentes, en el que nos dice que 2 ecuaciones serán equivalentes si la una se obtiene de la otra sumando a ambos lados lo mismo, a ambos lados de la igualdad lo mismo, o multiplicando a ambos lados lo mismo, que sea desde que eso que multiplique a ambos lados de la igualdad sea diferente de 0.
Entonces tenemos así dos métodos. Por favor, para la memorización redacta esos dos métodos y efectivamente memorízalos y telos muy presente y ejercita mucho para aplicarlos. También para el vocabulario, bueno, pues es bueno que nos aprendamos el vocabulario en inglés, pues que equation, que eso es ecuación, y linear equation, pues linear equation es ecuación lineal, entre otras palabras en inglés, que nos vayan haciendo que adquiramos esas competencias en comunicación científica e internacionalización del currículo, al aprender el inglés asociado a los temas que se están dando para los licenciados. Se les da algunos referentes en los que está precálculo Stewart y cálculo Stewart, y debemos de incluir al Baldor. Entonces acá ponemos a Baldor y ahora sí le agregamos el vínculo que yo creo que de pronto ya no lo adicionó. Miremos a ver si sí, aunque él es bastante pesadito. Miremos a ver si sí, ahora sí parece que ya no lo adicionó, para poder que el estudiante le pueda pegar en esta clase el vínculo y él pueda acceder a él con facilidad. Le ponemos que cualquier persona pueda acceder a este y copiamos el vínculo, y al copiarlo ya lo podemos pegar en los referentes de nuestro texto, que es un mejor PDF de Baldor, gracias a los estudiantes de la licenciatura, entre otros a Fabián, que hace unas demostraciones muy bacanas y tiene un entusiasmo extraordinario y unas capacidades intelectuales en matemática muy grandes. Aquí también recordemos que arriba teníamos ese vínculo que lo debemos de poner de Baldor. Aquí lo vamos a poner acá. Entonces, que cada vez que remitamos al estudiante a un texto guía, pues ahí mismo le dejamos el hipervínculo para que pueda llegar rápidamente y de manera pública a los referentes con los que le sugerimos trabajar para lograr el aprendizaje, convertir todas las líneas en líneas en diapositivas, para poder que pueda el cuaderno convertirse con ALR en una presentación en diapositivas y podamos ver todo como una presentación en diapositivas, en este caso con modo Zoom. Me parece muy bacano. Y luego del vocabulario y los referentes, evaluar al profesor Marco Julio Cañas a ver si se logró el objetivo de aprendizaje propuesto, que en este caso era la de construir modelos lineales, y continuar el aprendizaje para la clase número 14, que ya será para nosotros, la clase número 14 ya será después de Semana Santa, que será el 11 de abril. Entonces así el estudiante debe seguir, se le sugiere que siga con la del 11 de abril, le sacamos a fundamentos de las matemáticas a clases y le buscamos la del 11 de abril, clase 14, y decimos, bueno, no está creada la carpeta, entonces decimos créela con new folder y le ponemos, él nos genera aquí un untitled folder, untitled folder, y le das rename y le dices, bueno, pues esa es la clase 14, class, le ponemos class, que es del 11 de abril a abril 11, bueno, que en inglés nos gusta copiarlo mejor, April 11, y ya así cuando nosotros hagamos la actualización en GitHub, le vamos a poner al estudiante, entonces aquí le ponemos git add para adicionar esos nuevos cambios, git commit. Entonces ya así le decimos que ya se le empezó a crear la carpeta para la clase 14 del 11 de abril, de tal manera que el estudiante sea guiado
en una secuencia de construcción que le permita alcanzar los objetivos del curso. Y git push, y aquí ya ponemos y como ahí no está sino la carpeta, pues entonces en él antes debemos de, para esa clase 14, crearle un cuaderno para poder que él sí ponga eso en la red, porque las carpetas vacías él no las actualiza en GitHub. Entonces así le ponemos clase 14 de April 11, y ya al actualizarla te quedará, ya podrá tener eso. Aquí me disculpa que me toque volverlo a hacer, git add espacio punto git commit -m, entonces adición de cuaderno para la clase 14 del 11 de abril, cierra comillas, enter, git push, para empujar esto a la red social. Y así el estudiante, al llegar a la red social en clases, ya puede encontrar la de la 14, el cuaderno asociado, y con ese cuaderno pues poderle decir, vea, con esta URL de la clase 13 podemos vincularlo a la clase 14. Entonces, para poder que él aprenda de una manera en la que todas las clases estén conectadas, y de tal manera que él pueda ir a los referentes y a las clases en orden, y su aprendizaje sea en la medida de lo posible lo más autogestionable posible, valga la redundancia. Muchas gracias. Dios los bendiga.